su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. Cuando tengan la cita bíblica, me lo indican con un amén en voz alta. Amén. Leemos todos juntos estos versículos. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10, dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana por el mensaje que hemos de escuchar y así enseguida ustedes podrán ocupar sus lugares. Maravilloso Dios y Padre nuestro, he aquí, Dios mío, que nos presentamos una vez más, primeramente, Dios mío, delante de ti y en segundo lugar, Dios mío, delante de la iglesia. Gracias, Dios mío, porque una vez más me permites el privilegio de poder compartir un mensaje a la congregación y asimismo, Dios mío, tú me prestas estos oídos, tanto los de la iglesia local como aquellos, Dios mío, que nos escucharán a través de la pantalla. Seas tú, Dios mío, quien abra el entendimiento de cada uno de ellos. Seas tú, Padre Santo, quien bendiga el mensaje. Seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Dios mío, dependemos de ti para poder predicar bíblicamente. Dependemos de ti, Señor, para poder predicar sabiamente, prudentemente y con poder y autoridad en tu nombre, oh Jesús. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a la congregación. Hables personalmente a cada uno de los presentes y a cada uno de los que escucharán este mensaje. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda ser sembrado en el corazón y pueda traer fruto en abundancia, fruto de arrepentimiento, Señor, y que cada uno de nosotros comience a practicar lo que hoy hemos de dar a conocer. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Saludamos a los que nos escuchan a través de la pantalla. Dios les bendiga y de igual manera volvemos a saludar a la iglesia local. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto, es un privilegio cada que logro estar de pie en este lugar, así como lo decía Rubén en la mañana. No somos dignos de estar aquí. Nadie es digno de poder ocupar este lugar, pues todos somos pecadores. Pero si estamos aquí es por la gracia de Dios, por el amor de Dios que se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y hoy tenemos a bien el compartir un mensaje que creo yo es muy necesario en los tiempos en los que vivimos. He estado analizando sobre este pasaje y en este pasaje nos encontramos con un concepto interesante, un término, una palabrita interesante que en tiempos de la iglesia primitiva y aún en tiempos del Antiguo Testamento formaba parte de alguna manera de la adoración y de la relación que el hombre creyente tenía con Dios. Pero últimamente, en estos tiempos, en tiempos modernos, la iglesia ha perdido la costumbre o ha perdido el interés en llevar a cabo esto que hoy vamos a analizar. Hoy vemos que este acontecimiento ya no está muy presente en los creyentes. Hay algunas excepciones, pero en vista de que en nuestro tiempo este concepto es muy ambiguo o casi no es tratado en las congregaciones, hoy quiero hablarte acerca de este concepto y que tú y yo comprendamos su importancia.
Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de la importancia de confesar los pecados. Sobre eso quiero hablarte hoy. La importancia de confesar los pecados. Este pasaje y toda la Escritura nos dan a conocer que el confesar los pecados es importante, al menos por 3 razones. La primera razón es que la confesión junto con el arrepentimiento anteceden al perdón divino. La segunda razón por la que es importante confesar los pecados es que es una evidencia del autorreconocimiento del hombre como pecador. Y la tercera razón por la que es importante confesar los pecados es porque esto tiene o trae varios beneficios, trae algunos beneficios. El confesar pecados dentro de lo que es el mundo evangélico, el mundo cristiano, ha perdido mucha influencia, creo yo, debido a la mala doctrina que se ha tenido a lo largo de los años por parte de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional practica la confesión de pecados, pero lo hace de una manera equívoca. Y te dicen o te enseñan que es necesario y prácticamente obligatorio ir delante de una persona que, según sus instituciones, tiene el título de ser un sacerdote, de ser vicario de Cristo, y que Él es el único que te puede otorgar el perdón de los pecados con el simple hecho de hacerte repetir ciertos rezos y cierta cantidad de veces. Hoy en día nosotros entendemos que esa doctrina está errada en cuanto al hecho de ir con una persona, en el caso de nuestro ámbito cristiano, en el caso de venir conmigo como pastor. Yo no te voy a otorgar el perdón de tus pecados cuando tú me los confieses. Ni siquiera te voy a decir reza tantos Padres Nuestros o Aves Marías y quedarás libre de pecado. No, de ninguna manera. Esa es una doctrina errónea, pero la confesión de pecados sí es algo que está presente en las Escrituras. La confesión bíblica va de la mano o tiene el significado de confesar con todas sus letras nuestros pecados delante de Dios. Amén. Tiene esa importancia. Esa es la confesión bíblica. Que cuando tú y yo pecamos, inmediatamente confesemos nuestros pecados delante del único que puede perdonarnos, delante del único que puede otorgarnos perdón, delante del único que puede limpiarnos de todo pecado. Es por eso que para mí este tema es importante, pero tristemente, como vuelvo a mencionar, es algo que se ha dejado de hacer, es algo que se ha pasado por alto en las congregaciones de hoy en día. Vuelvo a decir, hay algunas excepciones, pero la mayoría de congregaciones y la mayoría de cristianos ha dejado de lado la confesión bíblica, y por eso es que hoy quiero hablarte acerca de la importancia de esto de confesar los pecados. Vamos a analizar la primera razón por la que es importante confesar nuestros pecados. Y les mencionábamos que la primera razón de la importancia de confesar nuestros pecados es que es lo que antecede al perdón divino. Dice la Escritura en el pasaje que acabamos de leer en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que si tú has pecado y quieres el perdón del Señor y buscas ser limpiado y lavado con la sangre de Cristo, antes de que esto ocurra, tiene que haber de parte tuya una confesión. Confesar los pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él, hablando de Dios, hablando del Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de absolutamente toda maldad. Amén. Entonces, la confesión junto con el arrepentimiento es lo que antecede al perdón divino. Sin confesión no hay perdón. Si no confiesas tu pecado, jamás vas a encontrar el perdón del Señor. Asimismo, otra parte de la Escritura nos menciona, el salmista declara en el Salmo 32, verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión. Quiero que cada uno de nosotros recuerde, porque no creo que sea algo que no sepamos, pero en ocasiones tal vez lo olvidamos. El salmista está diciendo, mi pecado te declaré, hablando con Dios. No encubrí yo mi iniquidad. Dije, confesaré yo mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión antecede al perdón divino. Sin confesión no hay perdón de pecados. Ahora, el mismo pasaje que leíamos al inicio, el versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante que este primer punto lo entendamos, mis hermanos. Yo creo que es lo más básico dentro del Evangelio, pero si tú has pecado y de tu parte no ha habido una confesión de pecados, debo decirte que pecado no confesado es pecado no perdonado. Muchas veces nosotros, o los creyentes, usan uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, de que Dios tiene pleno conocimiento. Y solemos decir cuando pecamos, bueno, Señor, tú ya sabes lo que me pasa. Ya tú sabes con lo que batallo. Señor, tú y yo sabemos qué es lo que te quiero pedir. Te lo pido y ya. Y pensamos que esa es la confesión correcta. Pero nada más lejos de la realidad. La confesión bíblica tiene características bastante importantes, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Lo primordial que quiero que entiendas en este primer punto es que confesar los pecados es importante porque es lo que antecede el perdón divino. Sin confesión de pecados y sin un verdadero arrepentimiento de parte del pecador, no hay perdón, no hay misericordia. Más adelante vamos a ver otro versículo que nos habla acerca de esto. Mis hermanos, debemos entender algo que el escritor de los Proverbios nos menciona en el capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguno de nosotros puede decir, absolutamente nadie puede decir que se puede perdonar solo o que se puede limpiar solo. El único que otorga perdón de pecados, así como lo dice la Escritura, es Dios. El único que perdona es Dios. El único que puede lavarnos con su sangre, y la única sangre que realmente puede lavarnos de todo pecado, es la sangre de Cristo. No hay otro. Por lo tanto, la confesión genuina y con un sincero arrepentimiento es importante en la vida de todo creyente. Pero por el contrario, mis hermanos, si nosotros decimos lo que Juan menciona y reprueba en estos pasajes, si nosotros decimos que no tenemos pecado, número uno, nos engañamos a nosotros mismos. Y número dos, dice el apóstol, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si alguno hoy dice, no, yo no he pecado, eso del pecado para mí es cosa de antaño, de cuando era un mundano, cuando era una mundana. Déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Y número dos, estás diciendo que Dios es un mentiroso. Todos hemos pecado. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y por lo tanto, todos necesitamos confesar delante de Dios nuestros pecados para obtener el perdón divino. Entonces, por eso es importante, en primera instancia, confesar o la confesión de pecados. Ahora, la segunda razón por la que es importante confesar los pecados es porque es una evidencia del autoconocimiento o del autorreconocimiento del hombre como pecador. Permítanme explicar un poquito mejor este punto. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que nada hay bueno en nosotros, que el único perfecto y justo es el que está allá arriba sentado en los cielos, eso nos lleva a entender a nosotros que realmente dentro de nosotros lo único que hay es pecado.
Lo único que hay en nuestro corazón a veces son el deseo y la atracción hacia hacer lo malo, hacia hacer el mal. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestra necesidad de Dios, porque nos examinamos y nos vemos a nosotros mismos como pecadores necesitados de la justicia y de la misericordia de Dios. El salmista lo explica de la siguiente manera en el Salmo 130, versículos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos examinamos a la luz de la palabra, creo que todos podemos llegar a una conclusión. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Pero aún así, dice la Escritura, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Escritura nos menciona, al menos en este pasaje, que si Dios en su justicia nos hubiese dado lo que merecíamos, era el castigo de nuestros pecados, el castigo eterno. Pero sin embargo, en su gracia y misericordia, Dios envió a su Hijo como sustituto, como Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, como el justo en lugar de los injustos, la propiciación por nuestros pecados, dice el escritor a los Hebreos. En Él encontramos perdón. Y cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, número uno, estamos reconociendo que Dios es el único justo. Número dos, al confesar nuestros pecados, porque entendemos que en Él encontramos perdón, reverenciamos el nombre de Dios. Glorificamos el nombre de Dios porque reconocemos que el único santo, así como lo marca la Escritura, es el que está sentado en el trono. Amén. Solamente Él. Bendito es Dios. Entonces, mis hermanos, necesitamos comprender esto. Si tú realmente eres hijo de Dios, entenderás que el único justo es el Padre que está en los cielos, que el único que te limpia es Dios, que el único que puede lavarte es Jesucristo, y que cuando tú confiesas tus pecados y le pides perdón, Él es reverenciado, honrado, glorificado. Otro versículo nos menciona lo siguiente. Pablo, siendo ya el apóstol a los gentiles, siendo ya creyente, miembro del cuerpo de Cristo, él mismo se reconocía como pecador. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente, Pablo hablando: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, y esta es una palabra fiel y digna de ser recibida. Y de esos pecadores, dice Pablo, yo soy el primero. Con este versículo quiero que tú y yo comprendamos que, aún estando dentro del cuerpo de Cristo, queramos o no queramos, seguimos pecando delante de Dios. ¿Quién no ha pecado en la semana? Y el primero que diga yo no, lo saco a patadas del templo. Todos hemos pecado, consciente o inconscientemente, porque queremos o porque se nos pasó la mano, decimos nosotros, o porque metimos la pata por accidente. De una o de otra manera pecamos, con los ojos, con la mente, con el corazón, los lugares a donde vamos. Con cualquier parte de nuestro cuerpo podemos pecar, hasta en los sueños a veces podemos pecar. Es necesario entender que dentro del cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros solo tenemos una gran diferencia con los que están allá afuera, que aún no forman parte del cuerpo de Cristo. Los de allá afuera son pecadores, los de aquí adentro también, pero los de aquí adentro entienden que solo en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Es lo único que nos diferencia, que hoy tú y yo reconocemos la necesidad del justo para poder ser limpiados. Que hoy tú y yo reconocemos que aunque éramos pecadores, en la sangre de Cristo, en el sacrificio y la obra perfecta de Cristo, tenemos redención de nuestros pecados, mis hermanos. Pablo se daba a conocer a sí mismo: yo era un pecador, soy el primero de los pecadores, yo perseguía a la iglesia en otro tiempo, yo era alguien desobediente, alguien rebelde, dice Pablo. Pero dice el apóstol:
Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida. Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este mismo pensamiento tiene que estar en cada uno de nosotros. Porque como lo mencionaba al inicio, hay muchos cristianos en la iglesia, en las congregaciones de hoy, que de alguna manera sienten que ya no han pecado. Se sienten perfectos. Se sienten como aquellos que jamás han vuelto a pecar desde que creyeron en Cristo. Y a veces eso les ayuda a tener o a sentirse como superiores al resto, que de alguna manera tal vez tengan pecados más notorios, pecados un poco más escandalosos dentro y fuera de la iglesia, y a veces ese falso sentimiento de sentirse perfectos los lleva a tomar una posición que no compete, que es la posición de jueces. Muchos creyentes en las iglesias hoy se sienten jueces sobre el resto de los creyentes de su congregación, sobre el resto de creyentes de otra congregación, y dicen, bueno, yo de vez en cuando digo una mentira blanca, pero aquel otro mira cómo se embriaga, pero aquel otro mira cómo está envuelto en los vicios. Bueno, yo tal vez de vez en cuando llego a mencionar algún chisme, ya no es chisme, ahora es testimonio, pero el otro, ¿vieras cómo lleva su vida? Hay gente que realmente ha llegado a olvidar lo que Pablo jamás olvidó en todo su ministerio. Yo era un pecador, yo era de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, semejante a todos los de allá afuera. Lo único que cambia ahora es que yo he tenido y encontrado el perdón por medio de Jesucristo. Quiero que la iglesia Peña de Oreb nunca pierda de vista de dónde fue sacada, de dónde el Señor nos rescató. Todos somos pecadores, pero hoy somos redimidos por la sangre de Cristo. No tenemos derecho a juzgar a nadie. No tenemos el derecho. Tenemos la obligación de exhortar. Yo no estoy diciendo que ahora, a partir de hoy, entonces apapaches el pecado de los demás. Pero no juzgues. Al contrario, exhorta y anima a aquel que tú sabes que está teniendo problemas. No te atrevas a condenar al que peca, porque todos hemos pecado. No te atrevas a condenar. No te atrevas a hacerlo. Esto es algo que realmente quiero que tengas en cuenta. Continuando con este mismo punto, quiero recordarte que la Escritura nos da testimonio de que varios confesaban los pecados al momento, en primera instancia en la iglesia primitiva, en la iglesia de Éfeso, mejor dicho en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo se encontraba predicando y cuando ocurre un acontecimiento con unos que usaron el nombre de Jesús pero sin ser verdaderos creyentes, buscando reprender a un espíritu inmundo, a un endemoniado, y que el endemoniado no los conoce, se abalanza sobre ellos, los lastima y ellos salen desnudos y lastimados. Dice la Escritura que todos creyeron, tenían temor y creyeron en el Señor y magnificaban el nombre del Señor. Pero en respuesta a haber creído en el Señor, vamos a ver lo que hacían en Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice la Escritura, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando en Éfeso creyeron en el nombre del Señor, una de las evidencias de que habían creído, dice la Escritura, era que venían y confesaban, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, el versículo siguiente nos dice que incluso los que practicaban la magia, la hechicería, llevaron todos sus libros, los amontonaron y los quemaron. Y al hacer la cuenta del precio de lo que se quemó, era aproximadamente 50,000 piezas de plata. En pocas palabras, la confesión forma parte también de aquellos que son verdaderos creyentes. La confesión, el pueblo, los creyentes de Éfeso confesaban y daban cuenta de sus hechos. No sé, si se me permite, tal vez medio suponer o imaginar qué era lo que decían. Yo era un fornicario, yo era un adúltero, yo practicaba la brujería, yo mentía, yo hacía fraude, yo era un chismoso, una chismosa, pero ahora he cambiado. ¿Cuántos de nosotros
sencillamente hoy podrían decir, sin temor a ser criticados, admito que en esta semana yo tal vez le grité a mi esposa y no le he pedido perdón. Admito que en esta semana volví a caer en un vicio antiguo. Admito que hablé mal de una persona, de un hermano. Admito que tal vez me enojé y he guardado rencor en mi corazón. ¿Quién? Hoy en día, vuelvo a decir, ese falso sentimiento de perfección llena a veces nuestros orgullosos corazones. Y hay quienes disfrutan más trayendo a memoria los pecados de las otras personas, los pecados ajenos y no los suyos. A veces nos volvemos policías de la santidad ajena. Criticamos al otro, a la otra familia. Siempre nosotros en nuestro orgullo nos vamos a comparar con otra familia o con otra persona que esté tal vez un poquito peor que nosotros. Un ejemplo de esto puede ser, bueno, mi matrimonio está mal, pero mira el de fulanito. A diferencia de ellos, mi matrimonio está un poquito mejor. Bueno, sí, mi hijo, mi hija está atravesando por este proceso, pero el de aquel está metido en los vicios, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Siempre nosotros vamos o en el caso de algunos, hay quienes disfrutan más trayendo a memoria el pecado ajeno. Hay quienes disfrutan más trayendo a memoria pecados incluso pasados de la gente, pero somos muy buenos a veces para olvidar nuestro propio pecado. Nosotros entendemos que cuando le pedimos perdón al Señor, dice la Escritura que el Señor ha arrojado nuestros pecados hasta lo profundo de la mar. Pero hay muchos que tienen el ministerio de buceo, que aunque ya el pecado estuvo en lo profundo del mar, se ponen su trajecito de buceo, se meten a lo profundo del mar y vuelven a traer los pecados otra vez. Aun cuando el Señor ya dice que los echó hasta por allá, el Señor ya no se acordará de los pecados. Pero nosotros a veces andamos recordando una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces quiero que tú y yo comprendamos esto. Otro ejemplo es cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y cuando él predicaba, dice la Escritura que muchos de alrededor de Jerusalén y las provincias salían a él. Y esta era una de las características. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. En el tiempo de la iglesia primitiva y aún en tiempos de Juan el Bautista, poco antes de que el Señor iniciara su ministerio, la confesión de pecados era algo muy común y era una evidencia del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es ese cambio de rumbo. El arrepentimiento no conlleva el llorar y el decir sí, admito que me equivoqué, perdónenme, y volver a lo mismo al día siguiente. No, el arrepentimiento va de la mano con la confesión de pecados, porque tú confiesas tu pecado delante de Dios y el arrepentimiento te lleva a no volver a cometerlo, a tener un verdadero cambio de rumbo. En tiempo de la iglesia primitiva, en el Antiguo Testamento incluso vemos que Nehemías confiesa el pecado cuando ora, estando en el palacio del rey y ayunaba para poder ir y construir la ciudad. Y él menciona al final de su oración: reconozco, Señor, que la casa de Israel, que la casa de mi padre y que yo hemos pecado contra ti. Todos los grandes hombres del Antiguo Testamento de alguna manera confesaban sus pecados. David fue un hombre que se equivocó. David fue un hombre que violó varios mandamientos del Decálogo. Número 1, codició lo que no era suyo. Número 2, cometió adulterio. Número 3, cometió asesinato. En ese orden. Codició a Betsabé y por ello se metió con ella en intimidad. Codició y adulteró. Y en busca de ocultar este asunto o de quedarse con ella, manda a matar al esposo de Betsabé.
3 pecados consecutivos. Y cuando es confrontado por el profeta Natán, vemos que inmediatamente él es quebrantado y que inmediatamente le pide perdón al Señor y que Dios, podemos constatarlo en las Escrituras, Dios le otorga el perdón. Pero lo importante de esto es que él poco después escribiría este salmo, el Salmo 51, en donde él mismo hablaría o expondría la oración que le hace a Dios para pedirle perdón por ese pecado cometido. Pero estos salmos, quiero que lo entiendan o que lo traigan a memoria, no eran cartitas que se quedaban únicamente para él. Él convirtió su confesión en un cántico que todo el pueblo de Israel pudiera cantar. ¿Quién de nosotros tiene el valor para decirle a la iglesia, hermanos, he pecado? No, mientras la iglesia no sepa, porque tengo que guardar mi imagen y que se den cuenta que soy santo y que yo ya no peco, prefiero esconder el pecado. David no lo hizo. El Salmo 51 es la confesión del pecado de David, pero asimismo se volvió un cántico público de adoración delante de Dios. El Salmo 51 tiene palabras muy bonitas. Todo el Salmo es hermoso. Cuando tú lo lees con detenimiento, te quebranta. Imagina cómo se encontraba David en el momento en el que escribe este Salmo, en el momento en el que es confrontado. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso al Señor? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo nos expresa de alguna manera podemos decir poéticamente, el corazón desnudo, descubierto de David. Uno de las expresiones de David que más nos llama la atención aquí es cuando dice, contra ti, y lo vuelve a repetir, contra ti solo he pecado. Cuando has pecado, mis hermanos, cuando ustedes han pecado, cuando yo he pecado, hemos pecado únicamente contra alguien, hemos ofendido únicamente a alguien, y es a Dios. Y en ocasiones pensamos, como David en su momento, que como nadie nos vio, humanamente nadie nos vio, pensamos que el pecado quedó cubierto.
Pero cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos quebranta, nos damos cuenta que para Dios no hay nada oculto. Debemos recordar y debemos entender, mis hermanos, que la confesión de pecados es demasiado importante para nosotros como creyentes. Esta es una de las confesiones más sinceras. Pero también encontramos aquel ejemplo del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 21, que después de haber caído en lo más bajo, de haber malgastado la herencia que le dio su padre y de haber vivido en los deleites alejados de la casa de su padre, después de haber llegado a lo bajo de apacentar cerdos y querer llenar su vientre con lo que a ellos se les daba de comer, dice la Escritura que volvió en sí. Y entonces recordó que los obreros de su padre tenían alimento de sobra en casa, así que se levantó y ya tenía pensado qué decirle al padre una vez que llegara a casa. Cuando está por llegar a casa, el papá del muchacho sale a recibirlo, dice la Escritura, movido a misericordia. Y entonces la confesión delante del padre, de parte del hijo pródigo, es la siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando tú y yo realmente entendemos la santidad de Dios, esa confesión debería estar siempre delante de nosotros. ¿Quién de aquí era digno de ser llamado hijo de Dios? Absolutamente nadie. Pero por la misericordia de Dios, así como en esta parábola, el Padre fue movido a misericordia, Dios en su misericordia nos ha hecho sus hijos. No éramos dignos. Pero cuando pecamos contra Dios es necesario tener esa misma actitud y confesión del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Mis hermanos, quiero que este mensaje vaya llevando la dirección de que cada uno de nosotros comience a partir de ahora a llevar una vida en donde confiese sus pecados de manera consciente al Señor. Todos los días. Pero pasando ahora al tercer punto, para poder ir concluyendo, la tercera razón por la que es importante confesar los pecados es porque trae algunos beneficios, trae varios beneficios. Podemos recordar lo siguiente en la cita en la que empezamos nosotros a leer, en 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, nosotros andamos en luz, como el Señor está en luz. Y si andamos en luz como Él está en luz, dice el apóstol, tenemos comunión primeramente los unos con los otros, y segundamente tenemos comunión nosotros con Dios. Cuando nosotros estamos delante de Dios, confesando nuestros pecados, no hay nada que nos logre a nosotros apartar del amor de Dios. Mucha gente deja de congregarse porque la culpa los consume. Mucha gente decide alejarse de la iglesia porque al no confesar su pecado, sienten que al venir a la iglesia no son dignos de estar delante de Dios, porque hay algo que tienen guardado acá adentro. Porque hay algo que traen aquí en la mente. Saben que le han fallado a Dios, pero lejos de confesar los pecados, se quedan callados. Y entonces el sentido de culpa los lleva a decir, bueno, yo creo que es mejor no ir a la iglesia. Pero cuando confesamos nuestros pecados, número uno, tenemos el perdón. Jesús nos lava con su sangre y tenemos comunión los unos con los otros. Y la iglesia tiene comunión perfecta con Cristo. Ese es uno de los beneficios. Perdón, ser lavados con la sangre de Cristo, comunión unos con los otros y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora también entendemos que otro de los beneficios de la confesión de pecados es poder alcanzar misericordia. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, este es otro de los beneficios, alcanzar misericordia. Y otro beneficio, que esto puede depender de la situación y del contexto, es prácticamente que podríamos ser sanados.
Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros leemos este versículo de una manera superficial, podríamos, o algunos pueden llegar a predicar, que es necesario que tú le digas a media iglesia en qué has pecado. O decirle siempre andar diciéndole a toda la iglesia en qué pecaste, cuándo pecaste, con cuántos pecaste. Pero nada más lejos de la realidad. Este pasaje únicamente está hablando acerca de que si tú has pecado contra alguien de la iglesia, vayas y se lo digas. Vayas y le confieses que has pecado contra él. En pocas palabras, si has hablado mal de un hermano o de una hermana, lo correcto es que tú mismo vayas y le digas al hermano: ¿sabes qué? Pues hablé mal de ti. Se me salió, pero entiendo que estuvo mal. El Espíritu Santo no me deja tranquilo. Así que pues vengo a confesarte a ti que sí, hablé mal de ti. Pero también vengo a pedirte perdón porque sé que estuvo mal. ¿Quién de nosotros lo hace, hermanos? Lejos a veces de confesar nuestros pecados los unos a los otros, lo que andamos haciendo es encubriendo el pecado. Hablamos mal de la gente y llevamos una vida tranquila. Chismeamos y como que no pasa nada. Ofendemos, guardamos rencor contra hermanos o contra gente que no es creyente. Y de alguna manera todo esto es pecado. Y quiero explicar algo interesante, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que el pecado trae como pena la muerte, también entendemos que el pecado es el origen de la enfermedad. Un ejemplo o algunos ejemplos. La glotonería es un pecado, es decir, el comer mucho. Cuando tú no te mides para comer, eres un glotón, eres un pecador. Y este pecado trae enfermedades. Un ejemplo, el que come mucho va a atravesar sobrepeso y asimismo puede llegar a ser diabético, puede llegar a ser hipertenso, y todas estas son enfermedades que se pudieron haber evitado si tú no hubieses pecado con la glotonería. Ahora, otro ejemplo: hay gente que se enoja y deja que el sol se ponga sobre su enojo, guarda el enojo en el corazón y más adelantito nos enteramos que ya tiene problemas cardíacos por tanto coraje que anda haciendo el pobrecito. ¿Sí? Es ahí donde el pecado produce enfermedad. Y cuando el pecado no es confesado, la enfermedad tampoco se va a ir. Porque seguimos pecando y seguimos pecando, seguimos comiendo y comiendo, seguimos guardando ira, enojo, resentimiento. Y puedes añadirlo, puedes aplicarlo a cualquier otro tipo de pecado. Otro ejemplo más: aquellos que viven sujetos a los vicios como el alcohol, las drogas o el cigarro. Aquel que se embriaga, eso es un pecado, eso lleva problemas en el organismo, puede ocasionar cirrosis, si no estoy mal informado, creo que también puede ocasionar diabetes. El fumar te daña los pulmones, te daña los dientes, hasta donde yo recuerdo, te produce problemas en la piel. El ponerte un tatuaje puede ocasionar cáncer. Todo lo que es pecado, si se comete, puede llegar a tener una repercusión en nuestra salud física. ¿Me comprendieron esta parte? Un ejemplo más. En el caso de la intimidad sexual, el adúltero, el fornicario, el que sostiene relaciones con una y con otra persona antes del matrimonio o durante el matrimonio, hablando de una infidelidad, eso es un pecado. Esto puede llegar a generar las llamadas ITC, infecciones de transmisión sexual. Todo originado por un pecado. Ese es el único ejemplo, ya no tengo otro. El punto está que cuando nosotros confesamos, aunque la Reina Valera menciona ofensas, ¿sí? La versión o la traducción más literal serían pecados. Confesaos los pecados o vuestros pecados unos a otros. Si has pecado contra alguien, es necesario que lo confieses con esa persona y, más importante, que lo confieses delante de Dios. Por eso, enseguida de la confesión dice: y oren unos por otros. Obviamente que si alguien llega y te dice: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Pues, hablé mal de ti, es
espero que tú no vayas a hacer entonces, pues yo no te perdono, fíjate que no te voy a perdonar. No, perdónense, pongan todo en las manos de Dios, lo que ocurrió, ocurrió, y sigan adelante. Si hay algún pecado que está en tu vida y que ese pecado le ha dado entrada a alguna enfermedad, si lo confiesas, si en su debido momento o en su debida situación necesitas confesarlo delante de Dios y hablar y poner las cosas claras con una persona, hazlo. Después ora junto con esa persona, pídele perdón a la persona, pídele perdón a Dios, y existe la esperanza, como lo dice Santiago, de que cuando tú confiesas tus pecados, de que cuando oras los unos por los otros, dice, puedes ser sanado. Entonces estos son los beneficios, y por eso también es importante la confesión de pecados. Entonces, mis hermanos, en conclusión, estas son las razones por las que es importante confesar nuestros pecados. Número 1, es lo que antecede al perdón divino. Si no confiesas tus pecados, jamás vas a recibir el perdón. Número 2, es lo que nos ayuda a nosotros a reconocernos como pecadores. Si tú no confiesas tus pecados es porque quieres dar a entender que, número 1, no has pecado y que no hay pecado en ti. Así te engañas tú solito y haces que Dios sea mentiroso. Entonces, lejos de ser un creyente, estás siendo un incrédulo. Lejos de alabar y reconocer que Dios es justo, estás diciendo que Dios es mentiroso y que tú no tienes pecado. Entonces, esa es la otra razón por la que es importante confesar los pecados. Y la tercera es que esto trae beneficios. Puedes alcanzar misericordia, tienes una comunión libre con el resto de la iglesia, con Cristo, puedes ser lavado con la sangre de Cristo constantemente, y asimismo puedes llegar a ser sanado y alcanzar misericordia, si es la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, todos nosotros somos pecadores, absolutamente todos. Espero que eso haya quedado claro el día de hoy. Si se te había llegado a olvidar, hoy te lo hemos recordado. Todos somos pecadores y necesitamos entenderlo y así confesar nuestros pecados al Señor. Y Él nos limpiará de todo pecado con su sangre. Pero ahora, después de esto, hay algunas preguntas que quiero hacerte. Preguntas que no quiero que me contestes de una manera audible, pero que te las contestes a ti mismo, ahí en la reflexión de tu mente. ¿Será que estás batallando con algún pecado oculto? ¿Has caído en algún vicio? ¿Has ofendido a alguien? ¿Has mentido? ¿Guardas resentimiento o rencor contra alguien? ¿Discutieron en casa y alzaste la voz tal vez? ¿Dijiste algo hiriente a tu cónyuge, a tu hijo? ¿Habrá algo que haya dentro de ti que aún no ha sido confesado? Durante la semana, hoy en la mañana tal vez, durante el receso entre el primer y el segundo culto. La confesión de pecados, como lo decía al inicio, es algo que se ha perdido de vista en este tiempo. En tiempos de la iglesia primitiva era algo muy común. Salían a bautizarse y al bautizarse confesaban sus pecados. Yo era un chismoso, pero ahora ya soy limpio. Pero ahora pareciera que tratamos de guardar más nuestra santidad. Que no digo que sea malo, pero lejos a veces de ser auténticos nos convertimos en un museo de santos. La iglesia no es el lugar donde la gente perfecta asiste. No. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar en donde toda la gente pecadora que ha reconocido la necesidad de Cristo se reúne. Gente rota, gente con problemas. Yo entiendo que cada uno de ustedes atraviesa problemas a lo largo de la semana. Yo no conozco tus dificultades, tampoco conozco tus necesidades. Yo no conozco lo que hay en tu corazón. No conozco mucho de ustedes. Tengo poco tiempo de conocerlos. No sé cómo sea su vida, cómo sea su testimonio, pero sí es importante que recuerdes que alguien que te conoce perfectamente es Dios. Alguien que te mira todos los días es Dios. Y Él sabe lo que haces, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que dices, Él sabe lo que sientes, y Él sabe si tú has cometido pecados y no los has confesado. Hoy quiero invitarte
Y el llamado de este mensaje para todos los que me escuchan, tanto en la iglesia local como los que nos miran a través de la pantalla, el llamado es que no importa cuál sea el pecado, la confesión y el arrepentimiento te traerán el perdón divino, pero debes confesarlo como lo hizo David y como lo hizo el hijo pródigo. El llamado es sencillo: confiesa tus pecados y busca la gracia de Dios. Ese es el llamado, querida iglesia. Los invitamos entonces a ponerse de pie y a reflexionar sobre este asunto. Dice la Escritura en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Juan concluye la idea del primer capítulo y dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Si hay algún pecado que hay en ti que no ha sido confesado, no tengas miedo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Pero di el pecado con todos sus nombres, con todas sus letras, con nombre y apellido. O sea, no le digas al Señor de manera superficial: ya tú sabes, Señor. No, sea auténtico. Derrama tu corazón delante de Dios, como David lo hizo en el Salmo 51. Asimismo, como el hijo pródigo, ven a los brazos del Padre y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar atrás el pasado, ayúdame a llevar una vida en santidad, una santidad genuina, no una falsa santidad en donde simplemente cubra mi pecado creyendo que si la iglesia no lo ve, todo está bien. No, que no haya hipocresía entre nosotros, que al contrario confesemos nuestros pecados, porque así alcanzaremos misericordia. Oramos en esta mañana. Dios eterno, el mensaje ha sido compartido, mi Dios, en esta hora. La iglesia, Señor, ha escuchado. Les hemos transmitido lo que creemos tú has puesto en nuestro corazón, que la confesión de pecados es importante, mi Dios, pero la confesión bíblica, la cual se debe hacer directamente hacia ti, a través de Cristo Jesús, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Así, Señor, que hoy la iglesia pueda confesar sus pecados delante de ti, todo pecado oculto, todo vicio, todo aquello, Dios mío, que esté dentro de nosotros, hoy lo confesamos delante de tu presencia. Mi Dios eterno, perdona nuestras ofensas. Padre Santo, reconocemos como el hijo pródigo que hemos pecado contra ti. No éramos dignos de ser llamados tus hijos, pero por gracia somos salvos, por gracia hemos sido hechos tus hijos. Ayúdanos, Dios eterno, a poder pedirte perdón, a poder arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, pues si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bendice a esta congregación que hoy ha escuchado el mensaje, y asimismo, mi Dios, bendice a los que nos han escuchado y mirado a través de la pantalla. Mi Dios eterno, que todo pecado sea descubierto, que todo pecado sea confesado, mi Dios, que no haya hipocresía en nosotros, que no haya, Dios mío, una falsa santidad, que tampoco haya ese sentimiento de superioridad y perfección como para ponernos a juzgar a los demás. Al contrario, que oremos los unos por los otros. Padre Celestial, si hay alguien aquí que ha pecado contra su hermano, que hoy, Dios mío, pueda ponerse a cuentas. Ellos decidirán si lo hacen en este tiempo o si lo hacen en algún momento después, pero que lo hagan, Dios mío. Espíritu Santo, mueve a la iglesia a pedirse perdón, mueve a la iglesia a tener amor sin fingimiento, lleva a la iglesia a confesarte sus pecados delante de ti, Dios mío. Contra ti hemos pecado, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Crea en nosotros un corazón recto, así como lo hizo, como lo dijo David, y así como el mismo salmista lo menciona, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Líbranos aún de los que no son ocultos, mi Dios. Bendice este mensaje, Señor, y bendice a la iglesia. En tus manos ponemos a cada familia y matrimonio, Señor. Y este es el mensaje que hemos recibido de parte tuya. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues este es el mensaje, hermanos. Pues
pues comiencen a llevar esa vida práctica en donde confiesen sus pecados delante de Dios. No es con el pastor, no es con el sacerdote, no es con ningún ser humano, pues ningún ser humano tiene la capacidad de perdonar pecados. Solo Cristo, el que murió y resucitó, el que derramó su sangre, es el único que puede limpiarnos de toda maldad. Que Dios les bendiga, Dios bendiga a los que nos escucharon hoy a través de la pantalla. Nos vemos hasta el próximo servicio. En aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.